Hola a todos, gracias por estarme escuchando. Vamos a hablar hoy día cómo hacer para salvar un ojo cuando el oftalmólogo no está, o en otras palabras, cómo salvar un ojo cuando yo no soy oftalmólogo. Esto es muy simple, ¿ya? Muy simple si hacemos pasos ordenados y secuenciales unos de otros para establecer un diagnóstico. El primer signo o más importante que observamos en un paciente, el cual está grave desde el punto de vista oftálmico, que puede comprometer al globo ocular, la visión, ¿ya?, del paciente, es el dolor. El dolor es un tema que vamos a tocar durante toda la plática como tema central, porque un dolor puede ser manifestado, como en este caso un paciente con blefarospasmo, donde tiene los párpados absolutamente cerrados, un aumento en el parpadeo, epífora, ¿ya? O simplemente un paciente que tiene dolores recurrentes en el tiempo. Es muy importante para nosotros como médicos establecer cuál es la causa del dolor. Doctor, el ojo le duele. Eso es lo más frecuente que observamos, que nos dicen, que nos llaman, ¿ya?, en un paciente. Aquí tenemos el mismo paciente, antes de tratamiento y después de tratamiento. Los colegas siempre me preguntan, bueno, el ojo le duele, ¿qué hago? La respuesta es muy simple. La respuesta es diagnosticar y tratar. Para poder pasar desde un paciente con un ojo doloroso a un paciente que ya no le duele el ojo, es simple. Tenemos que diagnosticar y tratar. Tenemos que hacer pasos secuenciales para establecer nuestro diagnóstico y tratar. O, de otra forma dicha, si yo sé cuál es la causa del dolor en un globo ocular, puedo ir directamente a identificar estas causas, establecer mi diagnóstico e instaurar un tratamiento. Entonces los invito durante esta plática a enfrentarnos a estos pacientes, a numerosos casos que son los más frecuentes que vamos a observar en la clínica diaria. ¿Qué genera dolor? Cuando yo veo a Nistec, este es un chihuahua de 6 años de edad, y lo veo con este intenso dolor en el ojo derecho del paciente y también un dolor en el ojo izquierdo, tengo que preguntarme qué le duele a Nicté, cuál es la causa. Y la respuesta son 5 puntos, 6 puntos en este caso. Los 5 primeros y más comunes en nuestros pacientes son enfermedades de los párpados. Entendiendo por esto, entropiones, distiquiasis, cilio ectópico principalmente, enfermedades de la conjuntiva, que principalmente lo vamos a ver en gato, ¿ya? En gato, un paciente, un perro, me atrevo a decir, que no sufre de conjuntivitis como enfermedad, sufre como conjuntivitis como signo de una enfermedad, a diferencia del gato, que él sí tiene enfermedades conjuntivales particulares. ¿Cómo está la cantidad y la calidad de la lágrima? Esto es fundamental, saber cuánta lágrima tiene. Y aquí, aunque no seamos oftalmólogos, o el oftalmólogo no está, necesito medir el valor del test de Schirmer, ¿ya? Necesito hacerlo. Necesito ver el tiempo de fractura de la fluoresceína, ya que esto nos va a dar una mala calidad de lágrima. Enfermedades de la córnea, principal causa de dolor. ¿Cuáles son las enfermedades de la córnea? Principalmente úlceras y cuerpo extraño. Las úlceras las voy a tocar tangencialmente, ya que va a haber una plática donde se va a hablar de úlceras. Entonces, las enfermedades de la córnea es muy importante determinar cuál es la causa. Cuando un paciente tiene úlcera, debemos preguntarnos por qué tiene úlcera el paciente, más que cómo lo trato. Uveitis, que es la inflamación intraocular, ¿no es cierto? Es la inflamación de la uvea, ya sea uveitis anterior, uveitis posterior o una panuveitis, una inflamación completa de esta capa. Y finalmente glaucoma. Entonces, estos son los 5 puntos que tengo que ver, y si incluyo el glaucoma, 6 puntos que tengo que observar para establecer dónde está el daño.
Veamos los principales casos. Cachorro, Charpey, con un intenso blefarospasmo. Ya por saber la raza, nosotros empezamos a sospechar de dónde están las enfermedades principales del Charpey. Sin duda, la principal de ellas en un cachorro va a ser un entropión, una enfermedad en párpados. También podría ser conjuntiva, pero como les decía, la conjuntiva en el perro no la consideramos tan importante. Sí la lágrima, enfermedad de cantidad calidad de la lágrima, enfermedades de la córnea, úlceras, cuerpo extraño, y luego de eso uveitis o glaucoma. Cuando nosotros nos enfrentamos a un ojo y observamos sus párpados, lo primero que tenemos que observar, fíjense en este paciente, no es la córnea vascularizada. Ahí hay un proceso irritativo, un proceso que generó una lesión en nuestro paciente, generó un daño a nivel de la córnea que nos lleva a lo que es una úlcera corneal. Pero la pregunta es ¿por qué tiene úlcera? La respuesta es porque hay una enfermedad en los párpados. Si ustedes observan acá el margen palpebral inferior, vamos a ver que no vemos el margen palpebral, y otra cosa que sí vemos son cilios. Cilios los cuales están apuntando a la córnea, y otra cosa muy importante, tienen forma triangular. Eso quiere decir que este paciente cuando parpadea humedece los cilios y no está generando estos triángulos que nos está diciendo que esos cilios tocan la superficie de la córnea, tocan la humedad corneal y nos está indicando la zona del entropión. Si observamos detenidamente y más cercana esta imagen, podemos ver estas verdaderas pirámides, estos triángulos que nos están indicando la zona del entropión que coincide con la lesión corneal. Entonces esta úlcera corneal es secundaria a un entropión. Si observamos ahí en nuestro diagrama, podemos ver claramente cómo estos cilios están generando el roce corneal debido a la inversión del párpado. Acá, cuando ponemos en este paciente una gota de anestesia, podemos observar cómo se desenrolla el párpado y podemos observar claramente estas formas triangulares de donde estaba el entropión. Entonces, muy importante la identificación de nuestros pacientes con un entropión. En este caso es más sencillo, podemos ver ya claramente los pelos en triángulos, podemos ver en el párpado superior, en la zona de las 12, ¿no es cierto?, la parte central superior, hacia la zona de la 9, hacia el canto lateral del párpado superior, como hay pelos en forma de triángulo. Esto quiere decir que al soltar los párpados que tenemos abiertos, se van a introducir el párpado superior hacia su interior, y en el párpado inferior podemos ver claramente la zona del canto lateral, como también los pelos están en forma de triángulo, signo clásico para nosotros ahora de saber cuál es la causa del dolor y la noftalmia en este paciente. Pero también debo destacar, fíjense ustedes acá, entre las 12 y las 3 de la tarde en el párpado superior, como hay cilios, los cuales tienen mucina, tienen contenido de la lágrima, ¿no es cierto?, tienen la parte mucinosa, y podemos ver cómo estos cilios tocan también se dirigen también hacia la córnea, lo cual está indicando un entropión del párpado superior en esta zona. Entonces es importante destacar que cuando los cilios tienen mucina, esos cilios también tocan la córnea. Por tanto, este párpado superior es absolutamente con un entropión y el párpado inferior tiene hacia la zona temporal. Blefarospasmo absoluto en este paciente, un intenso dolor. ¿Dónde está la causa de este dolor? La causa va a estar dada por lesiones, ¿no es cierto?, en párpados, en lágrima, en córnea, uveitis o glaucoma. Si examinamos, podemos ver claramente la úlcera corneal. La úlcera corneal ya es una entidad tremendamente dolorosa. Es una lesión corneal superficial, es el signo de mayor dolor en un globo ocular. Sin embargo, si ahora hacemos una inspección del párpado superior,
podemos ver claramente cómo el párpado superior tiene sus cilios en forma de pirámide, de triángulo, lo cual nos está indicando la zona del entropión del párpado superior y que nos muestra también la zona de la lesión corneal. Si hacemos una tinción de este paciente, podemos observar claramente la úlcera superficial que abarca a gran parte de la córnea y también nos tiñe en el párpado superior estos cilios que están tocando la región donde existe el entropión del paciente y nos está demarcando la zona de la cirugía. También en el párpado inferior podemos ver ahora que el paciente también tiene cilios que están demarcados, ya que ahí también hay un entropión en el párpado inferior de este Charpey. En este paciente Chow podemos ver claramente donde hay un entropión en el párpado superior, en el párpado inferior. Ya estamos viendo nuestro signo característica de que los pelos están tocando la superficie de la córnea y son los causantes de la irritación corneal, en este caso bilateral. Podemos observar en este otro ojo del paciente, en su ojo izquierdo, cómo tenemos absolutamente los párpados tanto superior como inferior con un entropión y que está claramente demarcada por estos cilios en forma de triángulo. Entonces, ya tenemos diagnóstico de cuál es la causa de dolor. Primer tema, entropión. Tenemos que ir a la cirugía del paciente, que es el tratamiento ideal. Para ir a la cirugía del paciente, lo primero es identificar cuáles son los párpados que vamos a operar. Párpado superior, párpado inferior, la región. Pero también es muy importante la edad del paciente. El entropión debe ser operado siempre. El tema es si la cirugía es permanente o es transitoria. En el caso de este cachorro, que es un Charpey, que vemos que claramente el párpado superior está invertido, y hay una lesión corneal caracterizada por la pérdida de la transparencia, vamos a hacer una solución no permanente, vamos a hacer puntos de tracción, podemos poner grapas que nos permitan abrir el párpado y esperar que el paciente crezca y tenga su tamaño de cabeza normal a los 4, a los 5, a los 6 meses, dependiendo de la raza. Fíjense ustedes, al abrir claramente el párpado de este paciente, como hay una gran lesión sobre la superficie de la córnea, tenemos tejido de granulación rojo sobre la córnea, tenemos un edema azul que nos está indicando que hay una endotelitis, que hay un proceso de uveitis anterior, secundaria a la lesión corneal, pero cuando hacemos un tratamiento momentáneo, no permanente, en este caso puntos de tracción que nos abran los párpados, fíjense cómo rápidamente quitamos los pelos, quitamos la noxa, quitamos la irritación corneal, ya este paciente empieza a sanar, siempre y cuando trabajemos en este caso con productos que nos permiten una buena lubricación, que nos permitan antibioterapia tópica. En casos no infectados como este, utilizamos un antibiótico trivalente de neomicina, bacitracina, granamicina u otro similar, o también puede ser un cloranfenicol en forma preventiva, y algún producto como lágrimas que nos pueden ayudar a la cicatrización, como es el condritin sulfato, que nos permite tener un ordenamiento de las fibras de colágeno, y miren el resultado a los 6 días. Y si avanzamos en el tiempo, a los 28 días, todavía tenemos un resultado aún mejor, ya la transparencia corneal está retornando, ¿ya? Entonces tenemos que mantener estos párpados abiertos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Depende de cada paciente, depende de la edad y la posición del entropión. Este paciente tiene una enoftalmia enorme, aquí está bajo anestesia general, estamos tratando de inspeccionar el globo ocular y sinceramente se ve lo que podemos ver. Miren ustedes acá, al tratar de inspeccionarlo totalmente, no vemos el globo ocular, no sabemos si el paciente tiene globo ocular, es un cachorro de 3 meses. Hacemos punto de tracción, en este caso fueron grapas, aquí las pueden ver, aquí hay grapas,
También pusimos algunos puntos 6 ceros acá para ayudar a la grapa. Y fíjense esto inmediatamente post cirugía. Miren acá, a la semana post cirugía, aquí podemos ver el globo ocular. En este caso, por la intensa uveitis, se le dio antiinflamatorio sistémico, un meloxicam, ¿no es cierto? A nivel tópico utilizamos tropicamida felinefrina. Y para la cicatrización de la úlcera utilizamos un cloranfenicol en este caso. No era infeccioso, pero lo utilizamos por el hecho de haber una pérdida del epitelio. Y utilizamos condritin sulfato para obtener una buena transparencia corneal. Entonces, el hecho de extraer los párpados, extraer la noxa que genera sobre la córnea, nos ayuda a esperar que el paciente cumpla la edad suficiente, el tamaño suficiente de la cara para hacer una cirugía permanente. ¿Cómo hacer estos puntos de tracción? Primero que todo necesitamos un hilo delgado, necesitamos un hilo no absorbible. Habitualmente utilizamos nylon o seda, 6 ceros, 5 0, 4 0. Cualquiera de ellos, ya más grueso como un 3 0 no lo utilizamos porque se transforma verdaderamente en un cuerpo extraño. Para eso desinfectamos la piel de los párpados, con en este caso povidona yodada, al 1%, sin depilar, sin hacer un corte en los pelos, y vamos a hacer un punto cerca lejos. Eso quiere decir que entramos cerca en el párpado, salimos, volvemos a entrar, y aquí tenemos un punto cerca lejos que vamos a cerrar, ¿no es cierto? Aquí estamos cerrando el punto, y lo importante, que los cabos queden paralelo al margen palpebral. Y así colocamos habitualmente 3 o 4 puntos, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. En este caso se pusieron 3 puntos en el párpado superior e inferior y queda absolutamente vertido el párpado. Esto es muy importante. Al terminar la cirugía debe quedar totalmente vertido. ¿Cuánto dura una cirugía como esto? Me refiero a los puntos funcionando. Un periodo de 3 a 4 semanas. Obviamente puede durar menos si al paciente tiene opción de quitarse los puntos con el rasquido. Hay que colocar un collar isabelino. Acá está el otro ojo haciendo lo mismo para repasarlo. Se fija, colocamos en este otro ojo 4 puntos. Entonces, todos los puntos necesarios para abrir estos párpados. Acá tenemos al paciente a un periodo de 4 semanas. Fíjense, algunos puntos han caído por trauma, por autotraumatismo, y nos quedan 3 puntos en el párpado superior. Entonces la pregunta va a ser aquí para ustedes. ¿Este paciente tiene entropión o no tiene entropión? ¿Este paciente requiere hacer más puntos de tracción? Recuerden que esto es momentáneo, los puntos duran lo que duran puestos, y estamos esperando que el paciente crezca. Si el paciente ponemos puntos, los vamos revisando cada 2 semanas. Si deja de funcionar, recolocamos los puntos. Si no tiene entropión, no lo colocamos, pero lo mantenemos en observación. Recuerden, esto no es definitivo. Entonces, mi pregunta para ustedes que me están escuchando, ¿este paciente tiene o no tiene una lesión de entropión? Doy unos segundos y la respuesta es sí. Espero que todos hayan pensado eso. ¿Dónde lo están viendo? No en los márgenes palpebrales, lo están viendo en lo que hice hincapié recién. El paciente presenta los pelos del párpado superior en forma de triángulo. Esto quiere decir que este paciente, cuando parpadea, el párpado superior se introduce en la superficie de la córnea, se humedecen estos pelos con la lágrima. Entonces, este paciente en el párpado superior debo rehacer los puntos y dejarlo en el tiempo hasta que llegue a un tamaño de cabeza adecuada para la cirugía. Con respecto al tratamiento definitivo, es quirúrgico y la elección de la técnica va a depender siempre si es perro o gato, de la raza y, lo más importante, la preferencia del cirujano, ¿ya? Eso es muy importante. La técnica más común, y por razones de tiempo no nos vamos a quedar en esto, es la técnica de Hall-Celsus. Fue escrita por el doctor Celsus por allá por el 70 a.C.
y retomada por el doctor Holz por allá por 1879. Y actualmente se llama Holz-Celsus, que esta pequeña tajada de melón, raja de sandía, ¿no? Depende del país donde estemos el nombre. Es la técnica más utilizada y las variantes de esta para los diferentes tipos de entropión. Entonces, no voy a tocar mayores temas sobre cirugía por razones de tiempo. Otro paciente con dolor, en este caso anestesiamos las córneas, hemos hecho una tinción con fluoroceína y podemos ver claramente en su ojo izquierdo del paciente una lesión de úlcera hacia el canto medial. Siempre que tenemos úlcera hacia el canto medial, en estos pacientes, les decía, tenemos que revisar detrás del tercer párpado y la zona del canto medial. Entonces vamos a observar esto. Fíjense al observar este paciente cómo presenta un pequeño entropión del canto nasal, lo cual lleva a que todos los cilios de esta zona lesionen la córnea. Cuando el paciente es joven, podemos atribuirle a este entropión la causa, pero cuando el paciente es de edad mayor de 1 año de edad, lo más probable es que el paciente, primero que todo, nació con este entropión y ahora está generando la lesión corneal secundaria a una alteración de la lágrima. Es muy importante entonces medir el test de Schirmer en estos pacientes y cada vez que veamos úlcera, por favor, busquen una causa de la úlcera. La principal causa es un proceso irritativo, cilios, entropión, pestañas, presencia de cuerpo extraño y luego de eso de tipo infecciosa. Miren acá, les presento una de las enfermedades más comunes de los párpados, la presencia de pestañas. Tanto el perro como el gato carece de pestañas y cuando tiene pestañas se llama distiquiasis. Estos son cilios que están entre las glándulas de meibomio y son cilios los cuales nacen en el margen del párpado y podemos observar acá cómo son numerosos en este paciente y en algunos de ellos no se observan, pero fíjense acá cómo les destaco un cilio que está cubierto con mucina. Cada vez que en el margen palpebral vemos una gota de mucina, debajo de esa gota tenemos un paciente con distiquiasis. Le presento a Eva Alba, este es un boxer, el cual viene a consulta ya que tiene un dolor ocular crónico de alrededor de 15 días y a la inspección podemos ver un tejido de granulación corneal, un edema generalizado de la córnea, un ojo azul, pero lo más importante, la presencia de mucina en el margen palpebral que nos está indicando la presencia de distiquias. Fíjense, este es el paciente a los 10 días de tratamiento y el tratamiento ¿cuál fue? Extraer, primero diagnosticar la presencia de distiquia y luego extraerlas, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de eso. Este es el mismo paciente a los 2 años. La extracción manual de una distiquia es lo primero que hacemos en la clínica. Sin embargo, lo que más hacemos es cirugía. Pero en la clínica, cuando el oftalmólogo no está, no debemos esperar a que llegue a extraer una distiquiasis. La podemos extraer nosotros mismos a través de una pinza de distiquia, una pinza de pestañas, pero cada vez que hacemos esto, los propietarios ven cómo lo hacemos y nos preguntan, ¿es posible hacerlo en casa? La respuesta es sí. En este caso, este paciente, fíjense estas fotografías, a los 2 años no accedió a la cirugía de la distiquia, ya que prefirió hacerlo manualmente. Y todavía me cuenta que lo hace cada vez que ve que tiene dolores. Y en este caso quedó solamente una pequeña cicatriz. Este paciente presenta un intenso blefarospasmo, un intenso dolor. Recuerden, las causas de dolor, enfermedad de párpado, enfermedad conjuntiva, lágrima, córnea, uveitis, glaucoma. Ya les dije, en el caso de los perros, la enfermedad de la conjuntiva es muy poco frecuente, entonces podríamos decir párpado, entropión, enfermedad de los cilios como distiquia o cilio ectópico. Luego de eso, cantidad y calidad de la lágrima,
córnea, úlceras corneales, estamos pensando uveitis y glaucoma. Cuando observamos a este paciente, ya este es su ojo anestesiado, le hemos puesto proparacaína y observamos con magnificación, por favor, observen ustedes si hay distiquias o no. Entonces miramos el margen palpebral, no hay distiquia. No había entropión, no habían cilios en forma de triángulo. Y ahora tengo que descartar el cilio ectópico. Para eso utilizo una buena amplificación. Vean acá ustedes como en esa zona podemos ver el cilio ectópico. Entonces, nuestro caminar hacia el diagnóstico, primero ver posición de margen palpebral, no hay entropión, no hay pelos en forma de triángulo, no hay distiquia, doy vuelta el párpado y busco si hay cilios ectópicos. Entonces aquí vamos camino al diagnóstico. El tratamiento es simple, es extraer en esta misma forma de punteado amarillo que he puesto acá, donde vamos a extraer todo el cilio ectópico a través de un pequeño corte con un bisturí. Esta foto es fantástica porque quiero que la recuerden. Este es un paciente con distiquiasis. Los pacientes con distiquiasis tienden a tener cilios ectópicos, pero no necesariamente. Pero sí es importante, ¿por qué? Porque aquí estamos viendo, fíjense al ampliarlo, estamos viendo las raíces de las distiquias, las raíces de los cilios, que no deberían existir estas distiquiasis, pero es muy importante porque cuando nosotros busquemos un cilio ectópico, tenemos que buscarla desde esta zona hacia la parte libre del párpado, hacia el margen palpebral, que son los primeros 3 a 5 milímetros, ya que en esa zona es donde podemos ver el cilio ectópico. Entonces, muy importante cuando queremos descartar cilio ectópico es mirar todo ese margen, tanto del párpado superior como inferior. Estas son las principales razas que tienen distiquiasis, muy importante, por tanto son predisponentes a cilios ectópicos, ¿ya? Pero existen muchas más. Como pueden ver acá, a la derecha de su pantalla podemos ver un paciente con distiquiasis, con intenso dolor, podemos ver la zona del párpado superior como hay mucina, ahí estamos demostrando que existe un cilio, a su izquierda el listado de los perros que son hereditarias las distiquiasis. Fíjense cómo son 119 razas. En el caso del lado derecho vemos una intensa distiquiasis, un intenso dolor caracterizado por la enoftalmia, la protrusión del tercer párpado. Entonces aquí el primer manejo cuando el oftalmólogo no está es realizar la depilación manual, ¿ya? Una vez que han hecho eso, primero le tomo una foto para ver dónde está la distiquia y segundo, hago la depilación manual y tercero, indico cirugía. Y la cirugía consiste en extraer estos folículos. Hay varias técnicas que las pueden revisar en diferentes libros, pero lo primero, en el momento de la consulta, es extraer todos estos cilios para evitar daños posteriores en la córnea. Les presento este caso. Y esto es muy importante que lo observen. Fíjense ustedes, este es un paciente, aquí hemos tomado la foto con el ojo abierto, viene con un intenso dolor, hay vascularización de la córnea, hay pérdida de medios transparentes en la córnea, eso es importante, eso significa que hay una lesión localizada de la córnea, que es una úlcera corneal, que ya algunos de ustedes pueden haber identificado. Siempre que hay úlceras, la pregunta es, ¿por qué tiene úlcera? ¿Cuáles son las causas? Mecánicas, eso quiere decir entropión, distiquiasis, cilo ectópico, cuerpo extraño. Infecciosas, principalmente virus, bacterias, ¿no es cierto? En el caso de los gatos, virus, en el caso de los perros, contaminación bacteriana, aquí no se ve secreciones, no sospechamos de un cambio generado por bacterias que daría una córnea de color amarillento, entonces buscamos causas. Y podemos ver claramente que hay distiquiasis. ¿Podríamos atribuir esto a la causa de la úlcera? Por supuesto, pero tenemos que continuar. Otra de las causas es alteración de la producción de lágrima, un test de Schirmer bajo. Entonces miramos primero los párpados, ¿ya? Perdón, aquí estamos mostrando la tinción con fluoresceína, estamos mostrando también, fíjense arriba cómo quedó la distiquia muy marcada con la fluoresceína.
Entonces, observamos la superficie de la conjuntiva, ya sabemos que el paciente tiene distiquias. Por tanto, la pregunta ahora para ustedes, y les doy unos segundos. ¿Este paciente le vamos a atribuir la presencia de la úlcera a la distiquiasis o también el paciente tiene otra causa como sería un cilio ectópico? Les voy a ampliar un poco más la imagen y ustedes pueden verla acá. Entonces, espero que en estos segundos hayan analizado la superficie de la conjuntiva y pueden observar claramente que aquí tenemos un cilio ectópico. Entonces, nunca olviden, al enfrentarnos a una úlcera, ver la causa de los cilios ectópicos, de la distiquiasis para instaurar un tratamiento. Los cilios ectópicos son hereditarios en estas razas, ¿ya? Sin embargo, son frecuentes su presentación en pacientes que presentan distiquiasis, y ya vimos que son 119 razas. Entonces es muy importante su identificación, su diagnóstico para hacer su tratamiento. Su tratamiento consiste en la extracción del folículo piloso donde estaban los círculos. Aquí tenemos otro paciente con un intenso dolor, ya de memoria, lesiones en párpado, lesiones en lágrima, en córnea, uveitis o glaucoma. Si observamos la cara conjuntival del párpado, podemos observar acá, y aquí hay otro dato importante. Cuando hay cilios ectópicos hay cambios de colores habitualmente, no siempre, habitualmente la conjuntiva que nos ayuda. Fíjense, al observar el párpado, hay también presencia de volumen en la conjuntiva. Si yo lo amplío aún más, podemos observar claramente. Y fíjense, aquí hemos hecho la cirugía, que algunos podrán decir que es un procedimiento, lo importante es cobrarlo como cirugía, y podemos ver los pequeños cilios. Fíjense aquí, detrás de ustedes tenemos 3 milímetros marcados, 2 milímetros, perdón, marcados, y podemos ver lo pequeño que es el cilio ectópico. ¿Y qué pasa con los gatos? En el caso de los gatos, el diagnóstico diferencial o el camino al diagnóstico va a ser siempre el mismo. Ver márgenes palpebrales, es muy poco frecuente ver distiquiasis, cilios ectópicos, es muy frecuente ver un entropión, pero acá podemos ver que el paciente tiene una pérdida de transparencia localizada en la córnea. Esto significa que hay una úlcera corneal, pero siempre hay que recordar por qué tiene úlcera. Mientras alguien diga lo contrario en un gato, esto es herpes virus, pero hay que hacer el camino diagnóstico, inspeccionamos. Y podemos ver en la conjuntiva que hay una secreción blanquecina en la zona de la glándula de Meibomius. Esto es una conjuntivitis lipogranulomatosa, ya, la cual tiene un contenido granulomatoso de la glándula Meibomius. No se sabe bien si atribuirle una acción de tipo inmune, lo que sí se sabe que es crónica y recidivante. El tratamiento es bastante simple, hay que colocar una pinza chalación. Hacemos cortes sobre este tejido blanquecino y hacemos una limpieza con el mismo bisturí o una pequeña cureta de chalación y limpiamos totalmente todo el contenido granulomatoso. Entonces dejamos todo el párpado limpio. Posterior a cualquier cirugía dejamos un antibiótico tópico. Habitualmente en gatos usamos mucho el cloranfenicol y soluciona con cicatrización de segunda intención. Esta conjuntivitis lipogranulomatosa fue escrito hace mucho tiempo, pero lo importante de este paper es ver acá que va a haber una recidiva en los pacientes entre los 4 y los 21 meses después de esta pequeña limpieza de la glándula Meibomius, y esto es muy importante que se lo digan a los propietarios, ya que no estamos solucionando el problema, solamente estamos tratando lo que observamos en su momento. Este es un trabajo muy interesante que pueden consultar. ¿Y qué pasa con los perros? ¿Ya? Este es un paciente canino, el cual tiene una enoftalmia caracterizada también por la salida del tercer párpado. Esto indica un cuadro de dolor y observamos su conjuntiva. En la conjuntiva podemos ver claramente esta secreción blanquecina similar a la del gato. Sin embargo, esto no es una inflamación lipogranulomatosa, por tanto va a tener solución al momento de su limpieza. Esto se llama chalación.
El chalación es el acúmulo en la secreción de la glándula de meibomio, ya sea de origen inmune o infeccioso. Entonces, al igual que el gato, procedemos a hacer pequeños cortes sobre la glándula de meibomio. Fíjense cómo sale el contenido desde la glándula de meibomio. En el otro párpado habitualmente el problema es bilateral. Hacemos cortes sobre su glándula y observen cómo sale todo este contenido. Entonces dejamos totalmente limpio. Posterior a este procedimiento hacemos una antibioterapia tópica, no sistémica, esto no es infeccioso, y con una antibioterapia tópica solucionamos el problema. Muy importante también entonces considerar que en el perro existe esta enfermedad, pero su tratamiento, igual que el gato, es quirúrgico, pero su respuesta es mucho mejor que la del gato, su recrudescencia es muy poco frecuente. Entonces, ¿qué pasa con nuestro caso inicial, el que les mostré al inicio del todo para demostrar qué es dolor? Tenemos que hacer el procedimiento, este camino diagnóstico para instaurar una terapia. Entonces aquí tenemos al paciente, observamos, tenemos abiertos sus párpados, no tiene entropiones, eso lo descartamos. Entonces ahora empezamos a mirar sus márgenes palpebrales, podemos ver que sí tiene zonas de meibomitis, zonas de un chalación aquí, blanquecino en la zona de las 12, más o menos en el párpado superior. A nivel de córnea tiene una vascularización, una pérdida de transparencia localizada que indica la úlcera corneal. Si lo acercamos, se fijan, vemos claramente las lesiones corneales. Si observamos ahora la zona del margen palpebral, podemos ver que el paciente tiene chalación, y si observamos la zona de la conjuntiva, podemos ver que el paciente tiene numerosos cilios ectópicos. ¿Ya? Se fijan al ampliarlo, los ven todos, numerosos cilios ectópicos. Y su otro ojo es similar. Me gustaría que ustedes vieran y describieran mentalmente cuáles son los signos que estamos observando, que está generando el dolor. Yo les voy a decir la gran causa del dolor, una úlcera superficial justo al centro de la pupila, pero esta úlcera tiene causa. Siempre pregúntense por qué el paciente tiene úlcera. Entonces podemos ver, y espero que lo hayan visto, distiquiasis, un chalación, ¿ya? Más de uno, y observamos la conjuntiva, podemos ver aquí el chalación, ¿no es cierto? Podemos ver la zona de cilios ectópicos, es más de uno. Ahora cuando tenemos esa zona así, numerosos cilios ectópicos, a mí me gusta mucho hacer biopsia. Fíjense como aquí tenemos numerosos cilios ectópicos. ¿Por qué las biopsias? Porque a veces no son cilios ectópicos, sino que es un quiste dermoide, un tejido de piel ahí localizado con muchos folículos. Y aquí hemos hecho la cirugía, el procedimiento quirúrgico, en el cual podemos ver claramente que el paciente presenta, ¿no es cierto?, numerosos cilios ectópicos. Cuando hacemos el corte histológico de ellos, podemos observar que es tejido normal, con tejido glandular, con tejido piloso. ¿Ya? Si hacemos una ampliación, ahí ven las glándulas sudorípadas, vemos los tejidos de piloso, y esto es un quiste dermoide. Otro caso, este Rómulo es un felino persa de 2 meses que en forma aguda empezó con dolor en su ojo izquierdo. Como buen gatito, uno piensa inmediatamente en un herpes virus, ¿ya? Pero recuerden el camino diagnóstico. Examinamos y fíjense acá, así llega a nuestra consulta. Podemos ver este video y podemos ver que hay secreciones sobre la superficie de la córnea. Esto es muy importante. A nivel de margen palpebral no observamos nada relevante. Lavamos la superficie de la córnea y podemos ver claramente que hay un tejido en la zona central de la pupila, podríamos llamarlo así, pero en realidad esto es un cuerpo extraño. Este paciente lleva 10 días con el problema, con un intenso dolor, está siendo tratado por antibióticos que obviamente no ha resultado. Fíjense, al acercarlo, como vemos claramente este cuerpo extraño,
Aquí hacemos una tinción con fluoresceína, obviamente no tiñe, aquí falta un poco de lavado, pero no está tiñendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño está adherido sobre la córnea, impide que la tinción se introduzca en la córnea, y esto es un cuerpo extraño de origen vegetal. Tenemos que extraerlo en forma quirúrgica, pero podemos hacer otros procedimientos previos. Fíjense, al ampliarlo, como podemos ver claramente que ahí hay un cuerpo extraño. Aquí lo hemos extraído, hemos sacado el cuerpo extraño, volvemos a mirar con amplificación, fíjese la pérdida del epitelio corneal, espero que lo puedan ver, como ya no es lisa, justo en la pupila ya no es liso lo que es la córnea, y estamos demostrando la presencia de una úlcera. Obviamente para demostrarlo tengo que hacer una tinción con fluoresceína. Acá tenemos al paciente con su tinción de fluoresceína, lo vamos a ampliar y fíjense ustedes cómo estamos observando la úlcera corneal secundaria al cuerpo extraño. Este otro es otro paciente en el cual estamos observando un tejido de color negro, ya el anterior era un color marrón, ¿no es cierto?, café. En este caso también es un cuerpo extraño de origen vegetal, este lleva más tiempo sobre la superficie de la córnea, cambiado de color. Estos tejidos, estos cuerpos extraños, no los podemos extraer con facilidad, ya que están adheridos por presión superficial y lo que tenemos que hacer o tomarlo con una pinza de colibrí o con 2 agujas de 27G extraerlo. Pero existe una forma más simple que les voy a mostrar ahora cómo extraerlo. Fíjense, aquí ya se extrajo el cuerpo extraño, se tiñe con fluoresceína, obviamente hay una úlcera. Y ahí está el cuerpo extraño. Bueno, ¿cómo extraer un cuerpo extraño? Es muy simple, lo vemos en la diapositiva siguiente. Vamos a hacer un lavado sobre la superficie de la córnea, pero tirando el chorro de nuestra jeringa de 10 mililitros, cortamos la aguja, tenemos el émbolo, por decirlo así, de la aguja, este émbolo verde, hemos cortado la parte metálica y hacemos el chorro que golpee el borde, el canto del cuerpo extraño. Eso va a hacer que pierda la tensión superficial y se va a extraer el cuerpo extraño. Esa es la forma más sencilla, más rápido de hacerlo. Colocamos una anestesia tópica, si el paciente es muy agresivo, tiene mucho olor, también sedamos. La verdad es que no sedamos nunca, siempre hacemos una anestesia tópica, retiramos al paciente de la sala de consulta para que el propietario no vea el procedimiento, ya que son pacientes derivados, ¿no es cierto? Y un procedimiento tan simple muchas veces no es realizado por los colegas. Entonces recuerden, el oftalmólogo no está y estamos curando un ojo muy doloroso. Posterior a esto, solamente antibioterapia, ya preventiva para evitar infecciones. Agradezco su tiempo de haberme acompañado en esta charla asincrónica. Lo espero en el taller práctico de fondo de ojo, muy interesante. Agradezco a Igneo la confianza de me permitido participar en este primer congreso virtual. La verdad es que estoy muy emocionado y realmente esperamos haber cumplido con las expectativas de ustedes, todos nosotros. Agradezco a la organización por el excelente congreso que se ha ido llevando en todos estos días. Un abrazo a todos y nos estamos viendo en forma personal o en el internet.